Three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, hola, un saludo para todas las personas que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y hoy me encuentro con una nueva invitada súper especial a nuestro canal Liftoff CR. Sé que será de muchísimo provecho todas las experiencias y consejos que nos viene a compartir hoy Ariana Argüello Cordero, que se comunica con nosotros desde Rusia en este momento. Entonces voy a dejar que ella se presente para quienes no la conocen y pues bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Ariana. Hola, bueno, mi nombre es Ariana Argüello Cordero, así como lo dijo Kevin. Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería en Complejo de Cohetes y Cosmonáutica en una ciudad que se llama Samara, en Rusia. Y agradecida por la invitación. Buenísimo, Ariana. Vamos a ir viendo poco a poco con más detalles sobre tus experiencias, aunque primero me gustaría iniciar preguntando un poco sobre vos, conocer tal vez cuáles son esos pasatiempos que hay por ahí, en qué momento despertó esa chispa por lo que es el tema espacial, en lo que estudias actualmente, que nos comentes un poco más y pues que te vayamos conociendo un poco mejor. Bueno, creo que te podría decir que ahora que estoy, por ejemplo, acá en Rusia, veo mucho la influencia ahora que tienen los eventos históricos, por ejemplo, o las situaciones que han pasado, ¿verdad?, a través de los años, y cómo influye esto en la decisión que tiene el individuo en su futuro, por ejemplo. He tenido el placer de compartir con muchas personas de diferentes generaciones, y una de ellas, por ejemplo, fue la generación que le tocó vivir, por ejemplo, la disolución de la Unión Soviética, ¿verdad?, y cómo esto afectó en su decisión a futuro. Y creo que en el caso de nosotros, en el caso de nuestra generación, nacimos, ¿verdad?, viendo los vuelos de los transbordadores espaciales, viendo el primer, en caso de Costa Rica, el primer astronauta costarricense, ¿verdad?, soñando con ir al espacio, qué se sentiría, ojalá pueda ser esa persona también en un futuro. Y creo que ese sueño no solamente caló en un grupo de personas, sino que en muchas. Y creo que nosotros somos partes, ahorita tal vez no todos los que están escuchando este podcast, pero somos parte de esa generación y claro que influyó muchísimo en nosotros. Entonces yo te podría decir que esa influencia generacional fue la que provocó en mí el que esté ahorita en el área relacionada, en el ámbito aeroespacial y que sin duda alguna me encanta y me vuelve loca. Ariana es una persona muy activa deportivamente, podría decirte. Me gustan mucho los deportes. Con mucha emoción y al mismo tiempo con mucho nervio, te puedo decir que haré la maratón de Moscú en septiembre, si Dios lo permite. Y es una decisión que tomé hace más de un año, entonces tengo bastante tiempo de preparación y he sufrido, se lo puedo decir, una lesión, he sufrido, ha sido mucha disciplina que no siempre he cumplido, ha sido un camino bastante largo, que en algunos momentos digo, yo sé que sí puedo, pero está difícil, me gusta mucho correr. Y vieras que con esto de lo de la maratón me he dado cuenta que, por supuesto, nosotros tenemos esos límites, ¿verdad?, mentales a la hora de tomar alguna decisión con respecto a nuestro futuro, pero también tenemos esos límites físicos, ¿verdad?, que creemos que no podemos hacer algo y no sabemos que podemos lograrlo hasta que lo intentamos. Y ahí donde me doy cuenta que es muy importante nivelar tanto el ámbito académico como el ámbito extracurricular, ya sea con algún deporte, ya sea con algo artístico, por ejemplo, ¿verdad? Creo que es de suma importancia no solamente estar enfocado en el estudio, eso te ayuda muchísimo, pero te da ese extra como persona, ese extra como ser humano, ese extra de salud, hacer algo totalmente diferente. También, para contarte un poquito, desde que estoy más o menos unos 12 años, juego fútbol, soy herediana de corazón, entonces sí, me gusta mucho el fútbol y estuve en el equipo de hecho de fútbol. También jugué balonmano durante una gran parte de mi vida, casi 8 años. De igual manera, fui a Juegos Nacionales, fuimos subcampeonas nacionales, fue una etapa divina, lindísima, hermosa, que siempre guardaré como un buen recuerdo, ¿verdad? Y también casi voy a primera división, justo cuando fui a la eliminatoria de primera división de la selección femenina de balonmano, que son muy buenas, honestamente. También tomé la decisión de venirme para Rusia, entonces fueron muchas cosas que dejé, ¿verdad?
Y acá, entonces me he enfocado tanto en la parte de correr, boxeo, pero sin embargo lo hago más como un reto más mío, no tanto a nivel de competencia. Creo que eso, ahí sí yo creo que ya no me meto, más recreativo. Y me encanta nadar. Acá Samara está rodeada por un río que se llama el río Volga. Le podemos decir como un malecón, ¿verdad? Como una salida al río divina. Y ahí nadamos como en aguas abiertas. Entonces me gusta mucho nadar, sentir, ¿verdad? Esa libertad, ese sentimiento de estar viva, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante. Sí, te podría resumir eso. Qué interesante y qué carga al mismo tiempo, porque, bueno, has practicado muchísimas disciplinas desde hace muchos años, incluso cuando estabas en Costa Rica y ahora en Rusia también. Entonces, por eso me gustaría saber en qué momento fue que decidiste dejar todo eso atrás, cambiar el rumbo de tu camino, emprender un nuevo viaje en Rusia, una cultura diferente, un país lejano, aparte de que pues ya habías empezado una carrera aquí en Costa Rica. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso en el que tuviste que ir tomando decisiones importantes en tu vida y que nos comentes cómo fue esa experiencia que viviste desde un principio? Mira que con respecto a esa pregunta que me haces, creo que fue el hecho de tratar de salir de mi zona de confort, fuera de las oportunidades que podía tener en Costa Rica, y te digo que son muchas, y que de hecho Costa Rica tiene una educación muy buena. Tenemos eso que pensamos que tal vez estudiar en el extranjero nos da ese plus o que es muchísimo mejor que estudiar, por ejemplo, en Costa Rica, y eso está, en mi opinión personal, creo que está completamente errado. El sacrificio y el esfuerzo que vas a hacer tanto en el extranjero como vas a hacer en tu país va a ser el mismo, y creo que va a ser proporcional, ¿verdad?, a lo que vas a vivir. Entonces, en ese momento, yo estaba en el grupo de ingeniería aeroespacial, tuve la oportunidad de ser escogida entre un grupo de personas que iban a ir a Estados Unidos a una competencia, que actualmente hay muchos estudiantes, y estoy súper alegre por eso, que han tenido la oportunidad también de ir al desierto de Nevada a realizar una certificación de cohetes de alta potencia y envolverme en esa área de los cohetes, darme cuenta que en realidad era una pasión, ¿verdad? Creo que era esas ganas de querer estudiar una carrera en específico relacionada a los cohetes. En ese entonces en Costa Rica no se daba, y te estoy hablando hace 5 años, que es lo que yo tengo de estar aquí en Rusia. Y en ese momento las oportunidades se abrieron, había muchos países que daban becas al exterior. Y en ese momento creo que pues está en uno tomar la decisión, ¿verdad? Y hay muchos sacrificios que tienes que pasar, eso no te voy a decir que no, porque siempre pasa también estando en Costa Rica, pero el punto es estar decidida a poder hacerlo, ¿verdad? Y con eso quiero decirte que también hay muchas becas en Costa Rica, hay muchas becas que año a año se desperdician por el hecho de que las personas no tienen mucha información acerca de ellas. Y ahorita con el tema de la pandemia es un poquito complicado, pero sin embargo se siguen dando las becas. Obtuve una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada también y un vínculo que tenía con la Federación Rusa. En ese entonces se daba aproximadamente unas 3 becas para lo que era maestría y bachillerato, bueno, licenciatura. Y bueno, gracias a Dios obtuve la beca y me vine a Rusia. El proceso, sí, un proceso largo, un proceso de adaptación, ¿verdad? Un proceso difícil, claro, pero que te podría decir es que un proceso lleno de muchísimo aprendizaje. En Costa Rica, por ejemplo, estudié en la Universidad de Costa Rica durante casi 3 años, estudié ingeniería mecánica. Aquí voy con la relación, ¿verdad? De que estudié literalmente 3 años ingeniería mecánica, dejé esos 3 años, dejé esa carrera y me vine para Rusia. Y en ese momento recuerdo que había como ese pensamiento, ¿verdad? Que te dice, ¿será que estás haciendo lo correcto? ¿Será que tienes que irte para Rusia? Ya después de haber empezado 3 años la carrera, ¿verdad? Y ahí empiezan las frases, ¿verdad? Que siempre digo que toda persona tiene un reloj y que literalmente tú manejas tu propio reloj, no tienes por qué sentirte presionado por el reloj de otra persona. Entonces sí, decidí venirme y tengo que serte sincera que esos 3 años que tuve en Costa Rica fueron de muchísimo aprendizaje. De verdad que cuando llegué aquí a Rusia, el carácter que me formó, por ejemplo, la UCR, el simple hecho de estar en la universidad, acá me sirvió muchísimo para darme cuenta del ambiente en el que estaba, ¿verdad? Del ambiente al que me iba
a enfrentar y de lo que iba a vivir. Y también decirte que, por ejemplo, en ese momento la decisión fue fuera de lo que iba a sentir ya estando en Rusia, el hecho de qué iba a sentir cuando ya iba a terminar mi carrera y el hecho de buscar nuevas oportunidades, de trazar nuevos caminos, no pensar simplemente en lo que ya se hizo, de lo que ya se trazó, de lo que ya otra persona logró, por ejemplo. Porque si bien es cierto y es muy bueno el tener referencias, el tener contactos, el poder hacer pasantías en muchos países, por ejemplo, pero qué bonito también es tomar la decisión a un país completamente diferente, con una cultura completamente diferente, ponerse ese reto a ti mismo, ¿verdad? No solamente lo que ya se hizo, sino trazar tú el camino y saber que ese camino que estás trazando se puede trazar y lo trazaste para muchas personas que vienen detrás de ti. Y te lo digo porque, por ejemplo, Rusia antes era desconocido para los ticos en el sentido de la carrera en la que yo estoy. Tiempo atrás, y te lo digo así, como hace 15 años, la carrera en la ciudad de Samara estaba bloqueada para extranjeros. No podían entrar extranjeros a esa ciudad y nadie conocía esa ciudad y por ende también la carrera solo era para rusos. Entonces los laboratorios, lo que es las prácticas profesionales que las hacemos cada año, todo eso simplemente estaba relacionado para los rusos. Entonces las personas que querían extranjeros, primero, como no podían entrar, obviamente no podían estudiar, pero ya luego cuando entraron, la carrera todavía no estaba disponible. Y el punto de que dentro de poco ya va a ser el primer, y estoy en ese grupo, del primer grupo de extranjeros que se va a graduar de esta carrera, y por ende la primera tica también en graduarse de esta carrera. Y no te puedo expresar de verdad la emoción que siento cuando por distintos medios, ¿verdad? O por distintas casualidades de la vida, llego a poder platicar con una persona o me llegan a platicar, por ejemplo, a mí y me comentan de las ganas que tienen, tal vez, de estudiar en Costa Rica o de estudiar también en otro país y estudiar esta carrera que estoy estudiando yo, ¿verdad? Y ahí es donde te das cuenta de la importancia de tal vez haber escogido trazar un camino diferente, que ahora literalmente lo que estamos haciendo es desbloquear países y hay muchísimos ticos alrededor de todo el mundo y eso es muy, muy importante y muy bonito a la vez. Entonces creo que es algo que me tiene muy orgullosa y que me tiene al mismo tiempo muy feliz. Claro, claro. Yo creo que parte de esa experiencia que nos has compartido viene de ciertas decisiones tomadas con cierta valentía, que ha sido todo un proceso y un proceso largo, desde el momento en que tomas el avión hasta que te bajas en Rusia. No me imagino los retos que has logrado superar y es parte de, porque es un logro y como vos decís, se abren oportunidades para más personas. Entonces, en parte de la carrera y lo que has aprendido, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que quisiera seguir un camino similar, no necesariamente en Rusia, sino tal vez alguna experiencia fuera de Costa Rica o alguna experiencia con alguna carrera relacionada al tema aeroespacial? ¿Cómo es ese carácter o por lo menos cómo son esos retos y qué recomendarías para alguien que quiera seguir tal vez alguna experiencia similar a la que has tenido? Verás que creo que es una pregunta que trae consigo mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque así como una persona te puede preguntar simplemente por un consejo o porque quiere saber tu opinión, al mismo tiempo tú no sabes si eso que estás diciendo va a tener mucho peso para esa persona o si de verdad está tomando tu palabra muy, muy importante. Y entonces por eso hay que tener muchísima responsabilidad al dar ese tipo de consejos. Pero sin duda alguna creo que lo que le diría a las personas que están pensando en, no sé, alguna oportunidad o estudiar, ver algo relacionado. Primero, en el caso de que sea relacionado al área aeroespacial, es que no es un campo fácil, al mismo tiempo no es un campo difícil, pero es algo que se te va a hacer muchísimo más ameno si es algo de verdad lo que le tienes mucha pasión y mucho amor. Porque créeme que acá en Rusia, por ejemplo, he tenido mis momentos de dificultad, he tenido mis momentos difíciles, no me he arrepentido de la decisión que he tomado, pero sin embargo, pues obviamente los exámenes y todo en ruso es un momento en el que te sientes un poco presionada por si estás dando tu mayor esfuerzo. Sin embargo, el hecho de estudiar acá te hace creer y pensar que en realidad tomaste la decisión y como dijiste, fue un acto de valentía al final de cuentas. Entonces, esa pasión o ese amor que tengo, ese momento me hace pensar,
estoy estudiando esto y estoy sintiendo esto porque significa que estoy cerca de lo que quiero lograr. Entonces, al final es tener esa convicción, darse cuenta si de verdad tienen la pasión, si de verdad tienen amor, si de verdad lo creen necesario, porque no para todos, como dices, van a hacer el mismo camino que y las historias son muy diferentes, eso es otra cosa. No por cruzar o no por seguir el mismo camino que otra persona significa que vas a tener el mismo éxito o vas a tener las mismas cosas malas que tuvo esa persona o vas a sentir lo mismo que esa persona. Creo que es lo bonito de ser cada uno único y especial. Entonces, las personas que te digo que pueden trazar ese camino y que pueden abrir esas oportunidades para otra persona son un agente de motivación. Entonces, aquí está la clave. Si estás viviendo y estás pasando por una situación súper bonita o inclusive no tan bonita y has aprendido algo de esa situación, entonces es compartirla, ¿verdad? Es compartirla, que creo que más adelante vamos a hablar de eso, que otra persona se dé cuenta que tal vez lo que vivió, que lo que está pasando, otra persona también lo pasó, ¿verdad? Y se sacó muchísimo aprendizaje de eso. Entonces, los consejos literalmente para decirlo así es que se pongan a hablar con la almohada, como decimos, ¿verdad? En Costa Rica, y digan, siento la pasión, siento el amor, lo creo necesario, qué es lo que realmente necesito, qué es lo que realmente quiero, poner una balanza esas cosas, ¿verdad? Y una cosa que sí te diría que es muy importante, una es de que no te puedes hacer la víctima. Así como estás pasando situaciones difíciles, así como también es difícil para ti, es difícil para muchas otras personas. La diferencia es tu decisión, la diferencia es tu carácter, tu valentía, tu forma de poder sobrellevar esas cosas que vienen. Eso es lo que te va a hacer y lo que te va a forjar el carácter al final de cuentas. Entonces creo que eso es lo principal. Y buscar personas que te puedan dar buenos consejos acerca de eso y preguntar, ¿verdad? Si no preguntas, al final no vas a obtener respuestas. Cuando vine para acá, tenía ese sentimiento de que tal vez no era muy buena en el inglés, ¿verdad? Tal vez no estaba preparada, tal vez para hablar en inglés. Ya esto va también a las personas que están escuchando este podcast y dicen, no, es que yo no me voy al extranjero, o no, es que yo no estoy estudiando en Costa Rica, por ejemplo, o no voy a trabajar en una empresa porque yo no siento que estoy preparada en el idioma inglés lo suficiente. Mentira, o sea, lo que necesitas es desenvolverte, lo que necesitas es hablar con las personas, porque al final de cada vez ese chip que nos meten de que no. Y es que en realidad somos muy así, mentira, o sea, yo me equivoco en ruso un montón de veces, estoy segura. Sin embargo, yo creo que porque me río y porque lo hablo rápido, la gente ni siquiera se da cuenta de los errores. Al final de cuentas, hablar, dejar ese miedo de lado, sentirse segura por lo que ha hecho, por lo que ha invertido también y por lo que se ha esforzado a las personas y seguir adelante. Ok, genial, genial. Como vos decís, es parte de seguir lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le apasiona, ¿verdad? Y yo creo que eso te ha llevado como por un camino único. Ahora bien, en esta etapa, poco a poco te has ido involucrando en distintas actividades relacionadas al tema aeroespacial, al punto de que tal vez muchas personas no saben o no han escuchado quién es Ariana Argüello Cordero, pero sí han escuchado Lunática Podcast. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre este proyecto que iniciaste hace un tiempo como parte también de motivar a las personas y pasaste de soñar a crear? Qué bonito, Kevin, de verdad que les he dicho esa frase, pasar de soñar a crear. Yo creo que es un lunático también. Bueno, este proyecto nació en ese tiempo en cuarentena, en el que literalmente estaba en la universidad pasando momentos duros, estaba en materias diferentes, bastante fuertes, y me di cuenta de lo que es importante la motivación, tanto la motivación que yo me daba a mí misma, ¿verdad? Como la motivación que me daban, por ejemplo, mis papás cuando los llamaba o hablaba con ellos un poquito, o las personas que estaban alrededor mío, mis amigos, por ejemplo, acá en Rusia. Entonces, es lo mismo que te digo, si sabes que pasaste por algo, ¿por qué no compartirlo? En ese entonces, te voy a ser sincera, en ese entonces los podcasts no estaban tan al auge como ahorita, ¿verdad? Eso fue hace casi 2 años y más. Y era más difícil el hecho de hacer, por ejemplo, una página web, ¿verdad? De decidir hacer el podcast. Sin embargo, yo dije, bueno, hay plataformas en las que uno puede tal vez compartir ese contenido. Igualmente yo puedo compartirlo en mi página, por ejemplo, simplemente como Ariana, ¿verdad? Pero quiero hacerlo algo diferente, quiero hacer algo que le dé ese empujoncito, como decimos, ¿verdad? A esas personas que están soñando, a esas personas
ya sea con el espacio, que tienen muchos sueños y muchos anhelos relacionados al área aeroespacial, así como también, claro, el enfoque es el área aeroespacial, ¿verdad? Para personas también que nada más necesitan ese empujoncito para soñar, ese empujoncito para, como decís, ¿verdad? Pasar de soñar nada más a empezar a crear, a despertarse y decir, ok, ese es el tiempo. Porque te digo así, el tiempo de la cuarentena fue muy difícil, ahorita lo vemos como que pasó rápido, pero fue muy duro para muchas personas, ¿verdad? El hecho de tal vez no tener esa parte social, el hecho de no poder tener ese contacto con las personas, estaba afectando mucho la parte psicológica, la parte emocional. Entonces sentí que era un momento para tanto yo conectarme con esas personas, ¿verdad? Como también pues motivarme de ellas, inspirarme, porque estoy segura que muchos de los que escucharon ese podcast también, luego tuve oportunidad de conocerlos de una u otra manera. Ahora también tenemos el Team Lunática, que ya luego les cuento de qué trata. Y de verdad que cada día aprendo de ellos y demás, entonces estoy súper, súper feliz. Al final de cuentas, Lunática ya lleva 2 temporadas. Decidí crearlo no bajo mi nombre, sino bajo el nombre de Lunática. Te explico por qué. La luna ha sido un símbolo para mí muy importante desde que estaba chiquitita, incluso estando en Rusia. Y tica, ¿verdad? Porque siempre está esencia. Ponemos el acento y suena lunática. Luego, con todo lo que es el proceso, creo que eso no lo he dicho en ninguna entrevista, todo como, por ejemplo, el proceso de lo que fue la caricatura, ¿verdad? De lo que es Lunática Podcast, lo hizo el papá de una amiga mía, y fue así, o sea, solo conversando, solo hablando, solo fue como, mira, yo quiero esto, lo otro, pero ni siquiera le dije nada. Y él me acuerdo que hablamos un día, estábamos ahí, y después una amiga le mandó una foto y cuando vi el resultado yo dije, no puede ser lo que ese señor creó, o sea, me encantó, de verdad que me fascinó. Y esa ha sido pues la imagen de Lunática desde entonces. La primera temporada de Lunática trató sobre motivación e inspiración, a una perspectiva desde el punto de vista de no pensar en qué irán las personas que están a nuestro alrededor, sino qué sentimos nosotros, hacernos preguntas diarias, esas preguntas necesarias, que como te dije, si no las preguntamos no podemos contestarlas, que tal vez ya nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pero en realidad no es así. Son preguntas que dices, ah, sí, ya me la han hecho, ok, contéstala, pero no puedes contestarla. Entonces, es un ratito, literalmente, Kevin, es un ratito de que te sientes y te pongas a pensar. Entonces, esa fue la primera temporada. Y la segunda temporada ya le dimos un poquito de giro. Ya le dimos el giro un poco más al área de científicos, ¿verdad? Personas costarricenses, ese fue el enfoque en realidad, personas costarricenses en el área aeroespacial, ¿verdad? Y un área relacionada con el espacio. Entonces hicimos igual una serie de entrevistas en las cuales estoy segura que no solo yo, sino todas las personas que escucharon ese podcast disfrutaron muchísimo. Fueron personas, creo que fuera de su ámbito profesional, porque aparte de que son súper cargas, tienen una forma de ser súper bonita, una humildad y creo que un carisma que de verdad que te envuelve a la hora de hacer una entrevista. Y te lo juro que yo salía motivada a cada una de las entrevistas que hacía y estaba feliz de poder crear ese contenido. Ya luego de eso, pero se fueron abriendo las puertas, ya Lunática fue otro nivel, jamás pensé que se fuera a hacer eso. Empezaron a llamarme para conferencias ya solamente, no solamente en el ámbito de motivación e inspiración, sino también en el ámbito científico. Tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, entonces también unas conferencias por allá. Luego ya, ¿verdad? Nos convertimos a lo que era la era virtual, entonces conferencias virtuales y demás. Y luego se creó también el Team Lunática. El Team Lunática es un grupo de lunáticos y lunáticas que son parte de la primera generación, ¿verdad? De soñadores que no solamente pues, están motivando el podcast e inspirando el podcast, sino ellos también están tomando la decisión de poder ser inspiradores y motivadores para otras personas, ¿verdad? Entonces, tampoco es tan sencillo, ¿verdad? También es su responsabilidad. Entonces, cada semana compartimos, cada semana yo les enviaba un reto ahora más dinámico. Tenemos y conversábamos en diferentes temas y demás. Y tanto con el podcast, también tuve la oportunidad de ir a una conferencia que en realidad cambió un poco la perspectiva que tenía acerca de esta área aeroespacial en el ámbito de cómo se reciben y cómo se dan las noticias, ¿verdad? Que fue, bueno, no sé si se ha escuchado, una conferencia que se llama GLEX, ¿verdad? Es una conferencia global sobre exploración espacial. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir y de participar en un panel con varios astronautas
conversar con ellos, darles mi punto de vista, y no es solamente eso, de verdad que te puedo decir que no es solamente eso, sino también explicarles mi proyecto, compartir con ellos el proyecto, explicarles de qué se trataba Lunática, ¿verdad? Ver la emoción que ellos sentían escucharla, incluso un astronauta quería ser parte, hicimos un video y todo, mandándole un mensaje a los lunáticos y a las lunáticas, ¿verdad? Sobre que no dejaran de soñar, pero también que no dejaran de trabajar por esos sueños. Y entonces se ha convertido en algo más, se ha convertido en una comunidad, en una comunidad de personas que saben que no hay límites, ¿verdad? Hay una frase que fue la que empezó todo, que es: el sueño es más grande que el soñador hasta que el soñador decide soñar en grande, ¿verdad? Y bueno, hay una historia detrás de esa frase también, pero esa frase de Lunática, no es de Ariana Argüello, esa frase es de Lunática porque así empezó el podcast, y es una frase que literalmente me impulsó a mí a decir: la valla hay que ponerla arriba, y si esa valla no está arriba, entonces nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar y tenemos que seguir avanzando. El podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como hay una aplicación que se llama Anchor también. Pueden escucharlo en YouTube. También subimos los podcasts a como la partecita esta de Instagram que se llama IGTV. También lo subimos ahí. La primera temporada es meramente audio. La segunda temporada es audio y video, ¿verdad? El video completo de las entrevistas. Y ahí pueden de verdad ver el podcast. Además, también tenemos página de Facebook, página de Instagram y página web. Entonces sale como Lunática Podcast. Entonces todo junto, Lunática Podcast. También cada semana subimos frases motivacionales, contenido de motivación personal, contenido de inspiración, contenido positivo, optimista, y también relacionado a lo que es el área espacial. Tenemos una división que se llama Jueves Curioso, que en realidad lo que trata es de aprender algo, ¿verdad? Aprender algo cada semana de lo que esté relacionado tanto en el pasado, que haya pasado históricamente, o a lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Entonces creo que es lo que te diría con respecto al podcast. Genial, Ariana. Entonces, para los que no lo saben, parte de mi motivación también para iniciar este proyecto en Lift Up CR fue gracias a Lunática Podcast, con un enfoque pues distinto, pero al fin y al cabo es dedicarnos a lo que nos apasiona, es básicamente el mensaje principal por compartirle a las personas. Ariana, a pesar de haber pasado bastante tiempo en Rusia, pues estás involucrada y bueno, pues has escuchado noticias y has visto el avance y el progreso en lo que son temas espaciales en el país. ¿Cómo te imaginas a la Costa Rica del futuro? ¿Cómo quisieras ver al país pensando tal vez en unos 10 años y especialmente qué debemos ir trabajando tanto estudiantes como profesionales para que el sector espacial crezca más en el país? Bueno, primero quería darte las gracias, ¿verdad? Por confiar en el proyecto, por también con respecto a este podcast que tienes ahora. Te felicito muchísimo porque estás emprendiendo. Te motivaste de una u otra manera y ahora tú estás motivando a otras personas, que es lo más importante. Y es un honor para mí estar acá. Y relacionado a cómo veo el área aeroespacial, tal vez en Costa Rica en unos 10 años, me voy a ir un poquito atrás a cómo yo no puedo creer cómo ha avanzado. Cuando estaba en Costa Rica hace 5 años, yo tomé la decisión de irme a Rusia y sin embargo he estado pendiente de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Del satélite, de la agencia espacial, de este proceso para literalmente poner a Costa Rica en el mapa, poner a Costa Rica como un país que tenga importancia en el aeroespacial. Ahora bien, por supuesto que nos falta muchísimo que trabajar, pues estamos en un proceso de desarrollo, ¿verdad? De planificación para lo que se quiere dar. Hay que contar con mucho apoyo, por ejemplo, y creo que la Agencia Espacial Costarricense es un ejemplo de ello, de lo que se puede hacer en conjunto, pero sin embargo ha sido difícil, es un proceso largo, no es un proceso fácil. Y te lo digo porque tal vez estar en Rusia, ¿verdad? Que es un país que tiene su historia en el área aeroespacial, literalmente hablarle a un ruso sobre el área aeroespacial, y es muy, 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 muy vacilado y quiero compartirlo con ustedes porque es muy gracioso de que a ellos les llame mucho la atención la pasión que uno siente por querer estudiar ese tipo de cosas. Aquí en esa ciudad, primero es el área aeroespacial de Rusia, ¿verdad? Entonces, para mencionarles así, hay un cohete Soyuz de 51 metros de altura en medio de la ciudad, es un museo, y la emoción que uno siente, ¿verdad? Yo cuando llegué y me quería tomar fotos ahí, emocionada por conocer la historia y todo, y la universidad también tiene el transbordador Buran, que ni te diga, que yo feliz de
poder ver cada día ese transbordador. Y también hay congresos de satélites en la universidad y demás. Entonces, para ver ahí la emoción que uno tiene por poder ir a esos tipos de congresos, ¿verdad? O hablar de ese tipo de temas, por ejemplo, yo tengo clases de construcción de cohetes, ¿verdad? De mecánica orbital y demás. Yo estoy emocionadísima. Y ellos no, porque creo que nacieron con eso de que pues ya estaba listo, ¿verdad? Pero Costa Rica no. Y creo que es lo que te digo, ese amor, esa pasión, ¿verdad? Esas ganas de ver a Costa Rica convertido en eso, no se puede pagar. No dejar de buscar oportunidades, ¿verdad? De proyectos que nos ayuden literalmente a poner a Costa Rica, como dije, sobre el mapa, ¿verdad? Y colaborar de alguna u otra manera con nuestro país. Y te lo digo porque estoy muy, muy contenta. Así lo último, estaba en la conferencia esta de GLEX y hablando con varias personas de ahí, se me acercó uno de una agencia espacial, está hablando conmigo y él me dice, ¿eres de Costa Rica? Y yo sí, según alguien le había dicho, ¿verdad? Yo sí. Dice, su satélite, que no sé qué. Nosotros, era uno de Turquía, nuestro satélite. Nosotros también estamos en proceso, estamos en desarrollo. Muchísimas felicidades. Claro que para uno es un orgullo, ¿verdad? Entonces ahí nos pusimos a hablar tanto de Costa Rica como también de Turquía, ¿verdad? De lo que ellos veían como podía ser Turquía y la Agencia Espacial Turca en unos años y qué esperaban y los convenios que se podían dar. Es lo que te digo, ese tipo de contactos que al final de cuentas no son solamente tuyos, son contactos que puedes trabajar a nivel país y trabajar para al final de cuentas una mejor Costa Rica en este ámbito. Claro, Ariana, es parte de lo que tenemos que ir trabajando día a día sin perder el norte y trabajarlo con pasión, ¿verdad? De la mejor manera. Tal vez para ir cerrando lo que es ya la entrevista del día de hoy, dentro de todo el camino que has recorrido, ¿cuáles serían esos consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños? ¿Cuáles son esas lecciones? ¿Cuáles son esas frases o esas experiencias que la vida te ha enseñado y nos pueden ayudar a muchos de nosotros a dedicarnos a eso que nos apasiona? Entonces, básicamente, ¿cuál sería tu mensaje final? Creo que una de las cosas que sí podría decir que es que no se llega a la meta solo. Y creo que es algo que he aprendido. Entonces, lo principal diría que es de humildad, humildad para reconocer esa ayuda. Se los digo porque ya sean ustedes que están escuchando este podcast en algún momento han necesitado ayuda de una persona y en ese momento pidieron solamente la ayuda y esa persona se la dio, pero ya en otras partes de la vida a veces nos come ese orgullo, ¿verdad? Eso de que no, cuando los sueños son tan grandes, cuando los sueños literalmente hasta parecen imposibles, creo que el error más grande es creer que lo vamos a alcanzar solamente para nosotros y que al final el beneficio va a ser propio, pero no es así, porque te das cuenta que durante el camino vas a aprender, durante el camino vas a caer y las personas que están alrededor tuyo son esas personas que te van a ayudar y te van a ayudar solamente, de verdad, Kevin, solamente te van a ayudar si en algún momento tú tuviste la humildad de aceptar tus errores, ser apático, ¿verdad? Ahora en los tiempos en los que estamos, hay muchísimas personas que están pasando por muchísimas situaciones, no todo es color de rosa. Yo te digo, a mis 22 años he aprendido muchísimas cosas, he forjado mi carácter de una forma que te puedo decir que al mismo tiempo estoy orgullosa de mí, pero estoy aún más orgullosa de la mujer de hace más de 6 años que tomó la decisión de venirse y que aunque hubiese estado en Costa Rica hubiese forjado su carácter de una manera que ahora le permite tomar decisiones muy difíciles, porque no tienes a tu familia alrededor tuyo, no tienes personas que te digan, no, estás haciendo bien, no estás haciendo mal. Entonces también hay que tener ese oído, ¿verdad? Esa sensibilidad para rodearte de personas que te puedan ayudar. Entonces, literalmente yo les diría eso a las personas que están escuchando este podcast, que tengan muchísima humildad en el camino, que sean empáticos, que sean solidarios y que sean fieles a lo que quieren, que tengan esa pasión, porque al final de cuentas, bueno, puede ser una persona que quiere algo y que está muy feliz y que solamente quiere lograrlo y listo, y sueña, y sueña, y sueña, pero como hablábamos, si no te pones las pilas, ¿verdad? Como decimos, si no empiezas a crear y no empiezas a trabajar, al final de cuentas, ese sueño no se va a cumplir y se va a quedar mente solo en papel. Y vivir la vida, creo que es un equilibrio. Son muchas cosas, la verdad, al final de cuentas parece que estoy hablando muchos consejos, pero en realidad es eso, es tomar riendas de tu vida y decir, yo puedo, yo creo en mí, creo en las otras personas, tenemos que trabajar en conjunto, puedo ser motivación para ellas como ellas pueden ser motivación para mí y por qué no ser felices, al final de cuentas, que es lo importante y creo que lo que podría decirles y de nuevo agradecerte por el espacio.
Perfecto. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro episodio del día de hoy. Agradezco el tiempo para ustedes que nos escuchan y devolverte el agradecimiento a vos, Ariana. Ha sido un rato súper provechoso y ojalá sea para motivar a más personas con proyectos como estos. Así que a compartir el podcast, el canal en general, que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona. Como siempre les digo, aprovechen las oportunidades del camino. Sigan súper pendientes que nos esperan todavía más episodios con invitados e invitadas muy interesantes. Y bueno, este fue el podcast del día de hoy en nuestro canal Lift of CR. Ha sido un pequeño podcast para ti, una gran esperanza para el país.